Soy el padre Carlos Cervantes, misionero en Italia. Evangelio para el día 11 de abril del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Queridos hermanos, los evangelios paralelos de Mateo y Marcos nos traen dos detalles que completan la descripción de este pasaje. El primero de ellos es que también otros discípulos juzgaron el actuar de María. También otros discípulos se quejaron del derroche de María. Y en segundo lugar, la alabanza última de nuestro Señor ante lo que había hecho María. Él afirmó: en verdad os digo, donde quiera que sea predicado este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ha hecho ésta para memoria suya. Tres tipos de personas encontramos en esta escena que se diferencian entre sí por tener tres tipos de amores distintos hacia nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar está el que juega a amar a Jesús. Luego, el que lo ama solo lo justo y necesario. Y finalmente está el que lo ama con entrega absoluta. En primer lugar están las personas que juegan a amar a Jesús, como Judas, que aparentaba un amor a Jesucristo, que aparentaba un amor a los pobres, cuando solo tenía amor por el dinero. Aparentaba estar con Jesús, pero su corazón estaba lejos de Jesús. ¿Judas amaba un poco a Jesús? Podríamos decir que sí, pero había algo que Judas amaba más que a Jesús. Era más bien como un simpatizante de nuestro Señor, que estaba con Él, sí, cuando esa presencia le beneficiaba de alguna manera, pero que lo traicionó, cuando esa relación con Jesucristo le exigía un mayor grado de compromiso. Y nosotros también podemos ser así. Podemos como jugar a amar a Jesús, podemos aparentar ser buenos cristianos, ser buenos católicos, tener la apariencia de cristianos, pero no el corazón de cristianos, porque nuestro corazón puede estar como obsesionado con las cosas del mundo. Si amamos un poco a Jesús, pero hay algo que amamos con un amor más profundo, que puede ser un grupo de amigos, que puede ser mi profesión, si esas cosas, mis pensamientos, mis ideales, mis planes para el futuro, si esas cosas me alejan de Jesucristo, si esas cosas no me dejan conversar con la persona de nuestro Señor, si no me dejan tiempo para leer la Sagrada Escritura, esas cosas me alejan de nuestro Señor. Y estoy amando más a esas cosas que al mismo Jesucristo. Y soy mundano, porque no solo es mundano el que peca por doquier, no solo es mundano el que es libertino en su actuar, es mundano el que ama algo del mundo más de lo que ama a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar están las personas
que aman a Jesucristo, pero solo lo necesario, lo justo y necesario. Como aquellos discípulos que también se quejaron de María y del actuar de María ante nuestro Señor. ¿Se diferencian de Judas? Estos sí. ¿Por qué? Porque no tienen afección al dinero. Pero sin embargo, también se quejaron del desperdicio de María. Se quejaron del derroche de María. Son como moderados. Viven la vida cristiana, pero de manera moderada. Son las personas que aman a Jesús, pero de una forma correcta, sin desperdicio. ¿Le aman verdaderamente? Sí, le aman, claro, pero lo justo y necesario para entrar en el cielo. Como estos discípulos, que tenían un amor correcto por Jesús, pero no sentían pasión por Jesús. Y por eso se burlan de María, y por eso dicen que lo que está haciendo María es una exageración. Nosotros también podemos ser así, buscar ser moderados en nuestro actuar como cristianos, buscar ser cristianos y católicos tolerantes de que algunos afirmen que las relaciones prematrimoniales son lícitas, tolerantes de que en nuestro grupo de amigos se hable de que el concubinato está bien, o que el aborto es un derecho, o que el feminismo es una necesidad que debemos llevar adelante y debemos defender. Tolerantes. A veces en la iglesia hay más tolerantes que cristianos verdaderos. Jesucristo, en cambio, no fue para nada moderado en su discurso. Jesucristo quiere verdaderos cristianos. Y estos son los cristianos que son peligrosos para el mundo. Los cristianos que molestan, los cristianos que viven en serio su fe y no que solo aman a Jesucristo tanto cuanto les conviene para llegar al cielo, como alcanzar el cielo de una manera no profunda, de una manera no radical, sino como, bueno, si logro no irme al infierno, por lo menos que llegue al purgatorio. Así no debemos ser nosotros. Debemos amar a Jesucristo y debemos buscar la santidad, pero la santidad en serio. Jesucristo no nos pide mucho. Jesucristo nos pide todo el amor. Jesucristo no nos pide mucho de nuestro tiempo o mucho de nuestro dinero o de nuestras emociones o de nuestros afectos. Nuestro Señor Jesucristo nos pide todo. Y finalmente están en esta escena el personaje que ama con entrega absoluta a nuestro Señor, María. María se dio más allá de lo necesario. María amó a Jesús más allá de lo necesario. Se entregó sin límites, se desperdició completamente, se entregó absolutamente. Y los que la vieron, la juzgaron. No hace falta que sea tan radical, habrán pensado algunos. Alguno habrá pensado que era una fanática también, por lo que hacía. Pero no, a ella ni siquiera le importaba su reputación, sino solamente demostrar el amor a Jesucristo. María derramó un perfume de 300 denarios, que equivalía al sueldo de un año de un trabajador medio, en solo 5 minutos. Derramó un perfume auténtico y costoso, que era tan exquisito que llenó a toda la casa del aroma, en 5 minutos. Y no solo eso, sino que enjugó los pies de nuestro Señor con sus cabellos. Nada de esto se entiende si no comprendemos que María estaba verdaderamente enamorada del Señor. Y le dejó una huella en el corazón de Jesús. Y por eso nuestro Señor le hace la promesa final. Donde quiera que el Evangelio sea predicado, recordarán a esta mujer. Debemos, por tanto, queridos hermanos, enamorarnos de la persona de Cristo, enamorarnos como María, porque si no amamos su persona, todo es una farsa, todo es una máscara. No se puede amar una idea abstracta de Dios, cumplir los mandamientos en lo mínimo para no irme al infierno, porque así no perseveraremos hasta el final. Debemos entender que el Señor es una persona, que el Señor es una persona auténtica, que nos ama, que se encarnó por nosotros y que murió en una cruz por nosotros. Y sólo así, reconociendo esto, lo amaremos sinceramente. Y esta gracia se lo tenemos que pedir a María Santísima, la Madre del Redentor. ¿Quién más que ella nos enseñará a amarlo con locura? De manera que nos derramemos completamente, sin reservas, como lo hizo María con el perfume de nardo. Esta gracia
se la pedimos a María Santísima.